Ahora, móvil de exteriores. Estamos comunicados con la zona de Herli, provincia de Buenos Aires. Bueno, del otro lado, apenitas, del otro lado está la capital federal y estamos comunicados con Alba Palacios. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bendecidas tardes, acá en Herli con calor. No sé allá cómo estará, pero acá hace mucho calor. Bueno, en el día de ayer y antes de ayer hizo un calor tremendo, ahora llovió un poco y refrescó, así que está lindo para poder hacer este cuarto programa, Alba, que llevamos adelante, teniendo esta charla sobre el tema de liberación, una charla informal, como si fuese una charla de entrecasa. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto, Alba? Claro que sí, esa es la idea, como para que tomar confianza en todo lo que hablamos y que los oyentes no vean esto como algo tan difícil o tan misterioso, ¿no? Algo simple, pero al mismo tiempo importante de poder hablar, así de entrecasa y con comodidad. Dice la palabra de Dios, Alba, que la liberación es pan, que es comida, que es pan de los hijos del Señor. O sea que podemos decir sobre esta cuestión que, en primer lugar, la liberación es para el pueblo de Dios, es decir, para la iglesia, y en los programas anteriores dábamos nuestra estadística desde el año 1989 que pudimos conocer al Señor, mi esposa, y quien les habla, junto a que nos llevaste vos a la iglesia y ahí nacimos de nuevo, pero del año casi 90 que estamos juntos en este ministerio, Alba, nunca hemos ministrado a nadie que no fuera miembro activo de una congregación. Nunca. Sí, todas las personas, los hermanos que ministramos eran miembros activos de una congregación. Y es lo más maravilloso cuando eso sucede, porque podemos ver cómo estos hermanos, muchos de ellos sirviendo con mucho entusiasmo y alegría, después de ser ministrados, se descubren un montón de cosas y toman otra velocidad y otra dimensión en el servicio, no tanto en el servicio, en su vida personal, ¿no? Sí. Otra alegría y otra relación con el Señor que es tan necesario. Algunos se preguntarán, Alba, algunos se preguntarán por qué o para qué, en primer lugar, es la liberación para la iglesia. Mira, yo tengo algunas cosas anotadas aquí. La iglesia creyó que con el solo hecho de hacer la oración de arrepentimiento era y es más que suficiente para que un individuo quede libre. Una cosa es recibir a Cristo como Señor y Salvador y otra cosa es el proceso de la santificación, y dentro de ese proceso de la santificación hasta llegar a la estatura y la medida del varón perfecto que es Jesús, se necesita ser ministrado de aquellas cosas que uno en el camino se va dando cuenta por revelación de la palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas, Alba. Tal cual. Yo creo que una de las cosas, el diablo tiembla frente cuando lo ve al Señor, ¿no? Pero una de las cosas que más impide el enemigo es que vayamos en ese proceso de santificación. Porque el proceso de santificación implica parecernos más a la personalidad de Cristo, ¿no? Claro. Tener el fruto del Espíritu. Y eso es lo que al diablo más lo pone nervioso, ¿no? Claro. Entonces, se va a agarrar de cualquier cosa de nuestra vida pasada para que ese proceso quede totalmente mutilado o el camino sea muy lento. Así que, como dice la palabra, uno de los adversarios más fuertes en el proceso de santificación es el diablo. Claro, y también la iglesia... Porque a través del pecado, sí. Sí, no, quería decir esto, que la iglesia careció de esta enseñanza, no se habla con claridad del tema y mi pueblo perece, como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento. La iglesia no practicó la confesión de pecados y ahí tenemos que entrar al tema de, por no caer en el error católico romano, ponemos mucha acentuación al versículo que dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Pastor, yo no tengo nada que confesar, nada. ¿Te ha pasado esto, Alba? ¿Te lo han comentado de esta manera? Claro, me lo han comentado de esta manera. Muchas veces pasan las dos cosas. Sí. O que no quieren confesar nada porque no quieren dejar la causa por la cual tienen que renunciar,
Claro. ¿no? Porque de repente capaz uno está en ejercicio de un pecado que cuesta mucho dejar, o como la palabra dice, ¿no? Por falta de conocimiento. Ahora, Miguel, yo quería contar, ya que tenemos la oportunidad de encontrarnos estas tardes tan hermosas, que estamos en tiempos, como siempre decimos, que el Señor está por venir, cada vez me convenzo más. Y está sucediendo algo muy importante en la iglesia, ¿no? Que se está acentuando, siempre sucedió, pero me parece que en estos tiempos está con pasos más acelerados, donde realmente las personas están teniendo una luz distinta en cuanto a la necesidad de ser ministrados, ¿no? Y al mismo tiempo se están dando cuenta que no hay un límite de edad, ¿no? No es que hay que tener determinada edad como para poder vivir una vida feliz y libre, ¿no? Así que nada, claro. Esto es lo que yo estoy notando. Claro. ¿Sabés lo que viene a mi mente? Porque a veces uno piensa que es determinado. Dame un espacio por el delay. ¿Sabés lo que viene a mi mente? Esta mujer anciana que con mi esposa ministramos en Italia, que tenía una atadura de haber cometido un aborto, que ya vamos a entrar en algún momento, creo que en la clase que viene, sobre este tema del aborto, y ella, bueno, tenía como más de 70 años y en una reunión casera abrió su corazón y tuvimos revelación de hacerle una pregunta específica y le ministramos y vimos la mano de Dios haciéndole libre. Lo que pasa es que la iglesia, Alba, seccionó el ministerio integral de Jesús. Hubo un periodo, porque estamos ahora hablando un poquito a modo de introducción todo esto, Alba, hubo un periodo donde la iglesia se preocupó con predicar solo salvación, y bueno, es lo esencial, que la gente sea salva. Después hubo otro periodo histórico en la vida de la iglesia donde vino el tema de la sanidad física y después por allá apareció el tema de la liberación. Pero el ministerio de Jesús es un ministerio integral. Jesús salva como un todo, salva, sana, liberta como un todo. No se puede seccionar el ministerio del Señor, Alba. Claro, el tema es muy... A ver, no se puede separar nada como no se puede separar las áreas, por ejemplo, porque las personas que en su mayoría que fueron sanadas por enfermedades o están en procesos de orar y de ver la causa de las enfermedades, obviamente tenemos que ver una raíz espiritual. Claro. O sea, no se puede ir solamente a la sanidad física. Y a veces me parece que se cayó en eso, ¿no? En orar solamente por sanidad física sin tener en cuenta la sanidad espiritual, ¿no? Que es un conjunto de cosas, y que ¿no? Muchas veces me parece que eso también. Muchas veces nos encontramos, Alba, donde después lo vamos a estar conversando este punto, donde al romper una atadura, un yugo, la persona no solo queda libre, sino que también se sana. Automáticamente. Cuando se rompe un yugo de ataduras espirituales y que la persona está cursando una enfermedad y el Espíritu Santo revela que es seguramente por una atadura espiritual y se rompe esa autoridad que se le dio al diablo, automáticamente son sanos. Y se puede ver. Es un milagro, ¿no? Claro, porque parte de la iglesia, al seccionar el ministerio del Señor Jesucristo y no verlo de manera integral, la iglesia terminó creyendo que un cristiano no puede tener problemas espirituales. Y ahí se comete un grave error. Claro, porque nosotros somos espíritu, así que ¿cómo no vamos a tener problemas espirituales si el diablo es espiritual y lucha con nosotros para que nuestra vida no sea una vida totalmente llena del Espíritu Santo? Es contradictorio esa postura, ¿no? Es contradictoria. Pero suele pasar. Porque pasa. Es un engaño que pase esto, Es un engaño del diablo para que la gente, para que los hermanos no tomen conciencia de la necesidad. Es un engaño muy encubierto, ¿no? Un engaño donde uno no se da cuenta, ¿no? Claro. Como todo engaño, no te das cuenta si te engaña. Pero bueno, el diablo es engañador. Que una vez que la iglesia, los hermanos, porque la iglesia no es el templo, no estamos hablando del edificio, de la parte edilicia, estamos hablando de vidas que han rendido su corazón al señorío de Cristo y que buscan crecer y que buscan desarrollarse y que lamentablemente
algunos de ellos conviven con un montón de ataduras porque tu testimonio de cientos de personas ministradas, el de mi esposa y el mío, de tantos y tantos viajes que hemos hecho, volvemos a decir, nunca hemos ministrado a nadie que no fuera miembro activo de una iglesia. Una vez que el hermano y la hermana encuentra ese kairos, ese tiempo específico de libertad para su vida, es ahí donde la iglesia de gracia recibe y comienza a dar de gracia. Y comenzamos a dar respuesta a los inconversos, porque hoy en día hay un crecimiento indiscriminado del ocultismo, hay una confusión religiosa muy grande, los medios masivos de comunicación, hoy reinando la computación, el internet, lo que podemos llamar este mundo globalizado, hace que los inconversos cada vez tengan menos respuesta. Y si la iglesia no está libre, ¿cómo vamos a hacer para dar respuesta a los inconversos, Salva? Y ahí está, no podemos dar respuestas desde la falta de conocimiento. Claro. O sea, cuando no hay conocimiento de lo que nos está pasando, no podemos dar respuesta. Como hablábamos antes, el enemigo lo primero que hace es bloquear nuestra mente, ¿no? Seguro. Bloquear nuestro entendimiento. Entonces, con falta de entendimiento, con una mente bloqueada, tomamos las cosas muy relajadas. Vemos al enemigo como una historia de la Biblia, ¿no? Como un cuentito, claro, que le pasó a otros y que pasó en la época de los milagros y que eso ya pasó. Y ahí, y con este principio apoyamos cuando decimos que una vez que recibimos a Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Nos agarramos de eso, ¿no? El cuentito ya pasó y bueno, ya somos nueva criatura. Pero el hecho de ser nueva criatura... Ay, perdón, sí, completá la idea. ¿El hecho de ser nueva criatura? No, el hecho de ser nueva criatura demanda de nosotros dejar la vieja criatura, la nueva persona, la vieja persona. Entonces, la vieja persona no es la criatura nueva. Porque ahí está, mira, vamos a analizar este pasaje, sí, ¿no? Sí. Nueva criatura somos. Criatura es criatura. Es un nene, no es un hombre o una mujer adulto. Somos criaturas, porque el Señor dice que tenemos que ser como niños para el reino de los cielos. Tenemos que dejar a la mujer y al hombre viejo. Y el hombre y la mujer viejos no actuaban como criaturas en el Señor, donde empezamos una vida nueva. Por eso entonces, el apóstol Pablo dijo, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago lo malo, lo que no deseo hacer, eso es lo que hago. Ahí estaba luchando contra su vieja naturaleza. Contra su hombre carnal, claro, ¿no? Contra su hombre carnal, contra el hombre grande, ¿no? Yo digo que uno tiene que ser una criatura en el Señor, porque las criaturas son muy parecidas a las características del Señor Jesús, ¿no? Las criaturas no compiten, no tienen envidia, no tienen celos, son inocentes, ¿no? Obviamente con la sabiduría que tenemos que tener como adultos, ¿no? Porque tenemos que tener sabiduría, no una criatura no tenemos que ser inmaduros, pero sí tener las características naturales ingenuas de una criatura para no entrar en la competencia del viejo hombre. Ahí se da la posibilidad, Alba, de la nueva creación en Cristo, pero no nos es quitada la vieja naturaleza, que al recibir la naturaleza de Cristo, si vivimos bajo su señorío, vence a esa vieja naturaleza. Y parte de esa victoria está justamente en la administración de abrir nuestro corazón, de que alguien nos ministre liberación, porque liberación es un cambio de señorío. Satanás era el dueño de algunas áreas de nuestra vida y ahora voluntariamente, porque somos nueva criatura en Cristo, someto todas esas áreas bajo el señorío de Cristo. En la charla anterior, en la charla número 3, en la anterior, justamente hablamos del área espiritual, donde las ataduras están en todo lo que tiene que ver con el ocultismo, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión queremos entrar paulatinamente a hablar sobre el área del alma donde está el asiento de los sentimientos. Alba, danos el testimonio breve. Sé que has ministrado una mujer anciana en estos días y justamente decías al principio de esta charla de que no hay edad para ser libre, ¿no es cierto? Esta mujer se apoderó de ser una nueva criatura
¿Con cuántos años, Alba, que te pasó esto en la semana pasada? 75. ¿Qué es lo que pasó? 75 años. La gloria de Dios pasó sobre una vida, la transformación. Esas cosas impactantes que te dejan mudo, ¿no? Que te dejan tan chiquitito, sí. Miguel, tan chiquitito. El amor de Dios para esa vida, lo resumo, una hermana muy hermosa. Nosotros tenemos un grupo de liberación dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Y la hermana pertenece al grupo de liberación, y miren la sorpresa, ¿no? Uno dice, pertenece al grupo de liberación, claro, va a ser una guerrera poderosa dentro del grupo, pero había que solucionar algunas cosas, ¿no? Y el Espíritu Santo, mira, todos los sábados queremos tocar un tema distinto, y vamos a tocar el significado de los sueños, pero llegó el sábado y ella vino con un dolor muy fuerte en los intestinos, con una diarrea muy fuerte, sí. con diarrea así con sangre. Bueno, estaba preocupada por ese tema. Otro hermano oró antes de empezar la reunión y pasó algo muy extraño, ¿no? Porque esas cosas que Dios tiene para demostrar su amor. A mí me vino en el pensamiento pañales, ¿no? Pañales. Entonces, con mucho cuidado, le digo, estábamos los hermanos, éramos 4 hermanos. Si había algún problema, que lo comentara delante de los hermanos. Claro. Me dijo, no, decime qué querés. Entonces yo le digo, mira, a mí hay un pensamiento que me viene, que sé que es del Espíritu Santo. Sí. Vos cuando eras chiquita, te pegaban para obligarte a que no te hiciera pis y caca encima. Vieron que habitualmente cuando los papás quieren que sus hijos dejen pañales, a veces castigan con golpes en la cola, ¿no? Sí, bueno, ella me dice que no. Bueno, seguimos hablando y de repente explota en llanto, pero explota en llanto muy mal. Entonces, claro, todos nos quedamos, ¿viste? Y le preguntamos por qué estaba así con esa actitud. Entonces ella nos dice, en realidad no fueron mis papás, fui yo con una de mis hijas. Entonces, con mucha angustia nos relata, ajá, que ella le pegaba a su hijita para que controlara esfínteres. Pero era tal la culpa de esta mujer por esa situación, y era tal el arrepentimiento, ¿no? Que entendí que si el Señor lo mostró era primero para hacerle libre, claro, y después para que ella le quedara claro que ya la había perdonado, ¿no? Porque era peor la culpa que sentía por esa situación que la situación en sí. Entonces, bueno, evidentemente eso era la raíz por la cual ella tenía problemas en los intestinos. Porque la nena cuando nace, esta nenita también nace con problemas en los intestinos. Mirá. Y esta mujer ahora, que ahora es mamá, porque fue mamá hace 2 meses, tuvo una nenita, y para sorpresa nuestra, la bebé también tiene problemas en los intestinos. Entonces eran 3 generaciones con problemas en los intestinos. Claro. Obviamente, si el Señor mostró eso, bueno, se oró por eso, se hizo la renuncia por eso, y ¿saben qué pasó? Mientras se oraba se sentía un ruido así muy fuerte en la panza, como retorcijones de panza, claro, ¿no? Sí. Ella fue libre y tenía una hinchazón muy importante en la panza, ¿no? Tremendo. Y para la gloria de Dios, después de la renuncia, se le fue toda la hinchazón. Aleluya. No tuvo más hinchazón y se le cortó la diarrea. Así que la verdad que fue impresionante. Ella tenía problemas de diarreas, tuvo toda la vida. Tuvo problemas después que nació su hija. Y estás hablando, siempre tuvo problemas en los intestinos. Estás hablando, ¿cómo?, de una hermana en Cristo que trabaja en el área de liberación y que en un momento de revelación el Espíritu Santo muestra esta cuestión, y esta hermana no solamente queda libre ella, estamos seguros que queda libre la generación siguiente, porque el próximo testimonio va a ser cuando la hija cuente que se sanó y toda la historia, porque es así. La palabra de Dios dice en Proverbios 26:2, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición no llega sin causa. Acá había una causa, la culpa del castigo de esta señora a su hija para que controle, cuando era chiquitita, esfínter. Y se vuelve una maldición de enfermedad hacia su propio cuerpo y hacia el cuerpo de la hija. ¿Es así, Alba? Es así. Ahí está, ella al general, porque ella tenía, imagínense que para castigar a un hijito golpeándolo en la cola para que controlara el esfínter, era que ella tenía un tema
con esa maternidad, ¿no? Claro. Bueno, porque como que a uno le molestaba, pero bueno, la culpa que ella tenía, a ver, lo más importante para que una administración sea totalmente exitosa y que nosotros sepamos que es el tiempo de administrar, porque no siempre es el tiempo para administrar. Tal cual. A veces sí hay que saber esperar los tiempos. Es el arrepentimiento. Mi hermanita hermosa tenía un arrepentimiento tan fuerte, pero ojo, que a veces el arrepentimiento no tratado genera culpa, porque ella estaba arrepentida, pero no se apropiaba de la libertad y el perdón que el Señor le daba, ¿no? Claro. Pero para eso estaba la administración, porque ella después decía que tenía una opresión terrible en el pecho, y tenía una opresión terrible en el pecho, eso lo contó a varios días después de la administración, y que después de la administración, ella se le fue esa opresión, a tal punto tenía una opresión en el pecho que estaba siendo tratada por un cardiólogo. Mira. Y después estábamos ahí todos juntos y ella vino con un trípode porque caminaba con un trípode. Dejó de caminar con el trípode. ¡Aleluya! Y empezó a bailar ahí en el templo, bailaba en el templo, porque era tan feliz. Imagínate lo que nosotros lloramos, lo que dimos gloria a Dios. Y ella decía, pero Alba, tengo 75 años y ahora, ¿viste? Digo, ¿y ahora qué? Ahora a disfrutar tu libertad, tu sanidad, tu perdón por la culpa, que es lo que estamos tratando, ¿no? El tema de la culpa. Alba, ¿no? Perdóname, quiero saludar a la FM 91.5 Radio Elín, Las Breñas Chaco, que pasa en diferido nuestros programas, y la FM 88.9 Cielos Abiertos de Bahía Blanca, que también pasa en diferido los programas de la 93.3 Radio Centro. Alguien nos está escribiendo acá, nos están viendo varios y envían saludos, Alba, pero dicen, ¿podrían pasar el celular de la radio? Es solo mensaje que recibe el celular por WhatsApp 03754 41 68 57, o me podés escribir a alabanza-y-poder@nodoalem.com.ar. Alba, vamos a entrar un poquito a tener este diálogo, así como si estuviéramos solos en el living de tu casa o de mi casa. Estamos hablando con Alba Palacios, estamos teniendo una llamada allí a Herli, del otro lado de la capital federal, pasando el puente ahí Pueyrredón, cerquita de la capital federal. Estamos teniendo esta charla, ya vamos por la cuarta charla sobre el tema liberación. En el área del alma, que es el área de los sentimientos, están como ataduras los temores, las fobias, las fijaciones, las convulsiones, los resentimientos, las raíces de amargura, las culpas, como recién escuchábamos este testimonio, los odios y las maldiciones. El área del alma, el área de los sentimientos. Y hay mucha gente que se maneja almáticamente dentro de la iglesia, cuando en realidad tenemos que estar bajo el señorío de Cristo y manejarnos en el espíritu, Alba. Sí, es más fácil manejarse almáticamente y por emociones que manejarse por el espíritu. Es más fácil. No cuesta mucho. Porque uno no cuesta mucho, porque uno es una emoción pura, ¿no? Es una emoción caminando. Y en la iglesia, perdona, viste que se da de mucha manera. No sentí al Señor, sí sentí al Señor. Claro. Hoy al Señor no lo sentí en el mensaje, no lo sentí en la alabanza. Sí, hoy sí lo sentí al Señor en la alabanza o en el mensaje. No podemos vivir la vida cristiana de esa forma, ¿no es cierto? Y no, porque esa es una conducta idólatra, ¿ves? Tal cual, tal cual. Eso es idolatría. Porque, esquizofrenia espiritual. Claro, yo digo que eso es una bipolaridad espiritual, claro. ¿Viste? Hay momentos que estamos arriba, hay momentos que estamos abajo, de acuerdo, depende cómo nos hayamos levantado. Es un trueque, ¿entendés? Yo siento si el otro me da, si el otro no me da, no siento nada, y te vuelvo a esconder abajo de la cama. Ahora, Alba, ojo, ¿cuántos hermanos y hermanas no pueden llevar la visión que tenemos en Cristo y ponerla en práctica como la misión, porque están atados a temores, ¿no es cierto?
Obvio, yo creo que, mira, Miguel, esto que nosotros estamos contando de una manera risueña, ¿no? Sí, Y que quizás muchos de los que nos están escuchando se sienten identificados. Es para que se sientan identificados, ¿no? Y que busquen la razón por la cual les pasa esto, porque yo entiendo que no quieren pasar por esto, porque tal es cual. feo tener una relación con el Señor de sentimientos de acuerdo a lo que a mí me pasa, porque, y aparte es muy difícil, evidentemente hay algo por lo cual tienen que ser ministrados para que esto deje de ser así. Eh, y muchas veces son, como vos decías recién, tiene mucho que ver el área del alma en todos los Sí, sentimientos, ¿no? Es sentimientos. Y bueno, sí, miedos, claro, miedo que me vuelvan a fallar, que claro, pensamos que Dios no, Jesús no falla como me falló mi mamá, como me falló mi papá, que tengo que hacer algo para que me responda, ¿no? Como cuando era chico, que claro. tenía que lavar los platos para que me dé un cariño, ¿no? O que tenía que sacarme un 10 para ser aceptado, porque si no era aceptado mi hermano, mi hermana, ¿no? Que estudié lo que mi papá o mi mamá querían, porque si no, no me iban a aceptar. Claro. Entonces, transferimos esto que nos pasó a nuestra relación con el Señor, ¿no? Y Ujú. siempre tenemos que hacer algo para que el Señor nos acepte. Y eso es un engaño, claro que Pero a sí. veces, Alba, se viven situaciones de temores puntuales en nuestra niñez o adolescencia a través de bromas en algunos casos, a través de accidentes o de circunstancias vividas, donde esos temores después te paralizan y ya siendo adulto, no es que le vas a tener miedo al cuco o al viejo de la bolsa, como te asustaban cuando era niño, pero sí vas a ser una persona anulada para comprar, para tomar decisiones, para encarar la vida. ¿Y cuántos tenemos dentro de nuestras congregaciones que vos los querés poner en algún área de servicio, por ejemplo? Estoy hablando ahora con un corazón pastoral. Y te dicen, no, pastor, denle a otro. Y en realidad están bloqueados por temores que a veces son vivencias tontas cuando uno las escucha, pero en la vida de esa persona no han sido tontas, sino que han marcado y determinado aspectos de su vida a tal punto que lo han anulado, ¿no es cierto, Alba? Obvio, claro. Temores y el temor, más allá que te paraliza, porque el temor lo que hace es que vos te quedes parado y frenado Claro, porque te da miedo avanzar, ¿no? Entonces uno no avanza porque tiene miedo. Entonces el temor, al no avanzar, vos te quedás en lo que yo digo tu zona de confort, claro. porque en esa zona sabés que si no vas ni para adelante ni para atrás estás protegido y cuidado, Sí, ¿no? sí, sí, Y en sí. esa zona de confort es donde el enemigo se hace un festín, porque no avanzamos, no Tal cual. avanzamos y no avanzamos y no Cuando, avanzamos. cuando, Pero cuando hablamos de temores, hay temores que son protectores, ¿no es cierto? Cuando uno va a cruzar la calle, no dice en el nombre de Jesús y cruza cuando el semáforo no corresponde. Uno mira para un lado, para el otro, hay un temor protector. Estamos hablando de ataduras, estamos hablando de temores que paralizan la vida de las personas y que tienen causas que a veces son tan ínfimas, pero que cuando llega el momento de la renuncia, cuando oramos unos por otros, tenemos una manifestación espiritual delante de nuestros propios ojos, Alba. claro, y por lo general las manifestaciones que suceden cuando hay alguien que renuncia por temor son Claro. como una especie de muerte, ¿no? O sea, muy sudorosos, pálidos, viste, Sí, fríos, porque evidentemente quizás es así que se ponen cada vez que tienen miedo, ¿no? El miedo te hace que tiembles, que estés pálido, que estés frío, que estés sí, 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 sí. sudoroso, bueno, que tiembles, ¿no? Bueno, es muy parecido. Mira, mientras vos hablabas se me venía la imagen, siempre lo relaciono con los autos, ¿por qué será? Pero, viste, cuando uno maneja, ¿no? Y sobre todo mujer y yo que si no sé mucho que manejo, ¿no? La primera vez que uno pasa un camión, ¿no? Vos al principio estás mirando para un costadito y decís, lo paso o no lo paso, lo Claro, paso o no lo paso. Si yo no lo paso y hago que lo voy a pasar y me vuelvo a esconder, que me vuelvo, puede ocasionar un choque. claro, Si no lo paso, freno a todos los autos que hay atrás, porque claro, claro. el frenar hace que se choquen todos los autos que están Sí, atrás. sí, Ahora, sí.
si yo decido pasarlo, lo tengo que pasar. Porque si yo lo empiezo a pasar y dudo, me puedo ir abajo del camión. Entonces, una vez que lo pasé, es terrible el alivio que se siente. No sé si soy clara. El temor es parecido, con la diferencia que en la administración nosotros somos los que manejamos. Y el que va al lado es el que está siendo libre. Claro. Y le explicamos cómo pasa el camión. Y le explicamos. No sé si el ejemplo le sirvió, pero me parece que el hecho de no pasar el camión, de no pasar a ese gigante, claro, hace que nos limitemos en un montón de cosas. Y un extremo, porque no tenemos visión. Un extremo mayor a lo que vos estás diciendo es, lamentablemente, me voy a expresar mal, pero es el famoso ataque de pánico. Me voy a expresar mal por el famoso, porque está de moda, lamentablemente, sí, ¿no es cierto? Si vos te quedás a media agua, es decir, vas a pasar y no vas a pasar, y te quedaste en la mano contraria a la que circulás, ahí te agarra un ataque de pánico y ahí te agarra una fobia, que lamentablemente son famosas en estos tiempos, Alba. Claro, a ver, un espíritu de miedo oculto en un cristiano, digo oculto porque a veces no sabemos la raíz por la cual esa persona es temerosa, ahí está. Que no está ministrado, en estos tiempos puede derivar en un ataque de pánico. Claro. Porque analicemos la palabra ataque. ¿Quién ataca? El diablo. Sí, tal cual. O sea, no hay otro que no ataque el cerebro. Y pánico, ¿quién genera pánico? ¿El Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo nunca genera pánico. No, porque la Biblia dice que el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera todo temor, Alba. Echa fuera todo temor, amén. Entonces, no tenemos el perfecto amor porque estamos cubiertos de un amor que no es perfecto porque lo cubrió el pánico. Claro. Entonces, a ver, hoy por hoy se habla de ataques de pánico y se llega al punto de medicar a la gente con ataques de pánico, aún hermanos de la iglesia. Lamentablemente la mayoría de las actrices y actores famosos lo dicen abiertamente en la televisión, que han sufrido ataques de pánico. Claro, ahora, si nosotros nos podemos desglosar, uno puede tener miedo por causas espirituales, por causas del alma, ¿no? Y puede tener miedo también por causas físicas. O sea, las tres áreas cubren los temores, ¿no? Porque uno, si vamos a lo espiritual, se puede tener temor por haber jugado a la tabla Ouija y porque la copita nos contestó, o por haber visto una película de terror, o porque de repente, no sé, jugué con mis amigos en la infancia a que me corría una carabela, no sé, estoy dando ejemplos. Si vamos al área del alma, y podemos tener temor porque nuestra mamá nos trataba muy mal y nos encerró en un baño y nos dijo que de ahí no te vas a mover, y yo no te quiero, y tuvimos miedo porque la puerta se cerró y no hubo manera de salir, ¿no? Y si vamos al área, a la parte del cuerpo, y podemos tener temor porque nos quisieron ahorcar, porque nos violaron, porque nos pegaron, porque agredieron nuestro... O sea, de las tres áreas se puede generar temor. Es más, Miguel, cuando uno ministra alguna de las áreas, también automáticamente hay que orar por el temor que provocó algo de lo que nos están contando. Porque todo termina en temor. Claro. Y cuando hablamos de temor, es el arranque. Hoy está la mención del ataque de pánico. Podemos decir las fobias. Pero también, ¿qué hay de las convulsiones? Porque yo he ministrado personas que han tenido convulsiones, y no todas, por supuesto, estoy hablando de cuestiones espirituales, porque las convulsiones uno puede, lamentablemente, haber nacido con esa problemática, pero muchas de las convulsiones son productos de fuertes temores, y yo llegué, Alba, al punto de hacerle renunciar a la persona del temor que le sobrevino aún estando en el vientre de su mamá. Obvio, claro, sí, claro, porque hay que ver qué pasó en ese vientre. La persona creció, tuvo una charla con la mamá le dijo que no le quería tener, el bebito nació con 2 vueltas de cordón o más, y ahí el rechazo, el abandono, los temores,
Y uno dice, no, pero esto parece una película de cine. Imagínate, cuando yo le he llevado a esas personas a decir, renuncio al temor que me sobrevino, cuando aún estando en el vientre de mi madre, yo recibí el rechazo, el abandono, o cuando mi madre me llevaba en su vientre y padeció tal accidente automovilístico y yo estaba dentro de su panza. Y vos decís, no puedo estar haciéndole orar de esta manera y tengo a la persona manifestándose un espíritu inmundo adelante de mis propios ojos. Alba, yo lo he vivido y creo que vos también. Claro, y ni hablar cuando nos cuentan que la mamá fue abusada por el propio papá de ella mientras ella estaba en la panza, porque hay mujeres que no tienen una buena relación con los padres de sus hijos, claro. O recibieron golpizas, ¿no? Recibieron golpizas del papá de la bebé, no estando la bebé o el bebé en la panza. Claro. O sea, esto no es, saben que esto sucede y sucede más de lo que uno piensa. Sí. Ahora, lo que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Que para mí es uno de los tantos misterios que el día que tenga al Señor Jesús enfrente mío, capaz se lo pregunto, sí, después de abrazarlo mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser que vos sabés que a veces vos hablás con personas y es como que te describen su estado en la panza, en el vientre de su madre, como que ellos veían por el ombligo, una cosa así, exagerada te lo digo, pero cómo tienen tanto recuerdo o escenas de esos momentos vividos, ¿no? Sí, es increíble eso. Uno porque dice, bueno, pero si lo tienen tan... ¿Cómo? Es algo como increíble, pero el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, pero si la persona está testificando eso, es la vivencia de esa persona, ¿no es cierto? Por eso hay que hacer mucho hincapié y orar específicamente por esos detalles que nos dan, ¿no? Claro. Porque, y a eso hay que agregar también cuando hay abortos fallidos, ¿no? Intentos de abortos fallidos. Uh-huh. O sea que de repente depende de la edad de la persona que ministremos, o bueno, o tomaron medicación las mamás, o aplicaron otro tipo de claro, métodos abortivos mucho más agresivos. Uh-huh. Y eso si uno habla con las personas, es como que ellos dicen que sentían el dolor del rechazo desde la panza de su mamá. Sí. Y eso va relacionado con que la criatura quiere como escaparse y se enrosca en el cordón umbilical. No, yo creo que puede ser por eso y puede ser que, imagínate que sobre ese embrión hay una autoridad cedida al diablo, sí, desde el momento que la madre decide sacárselo. Claro. Entonces, espíritu de muerte. Es como que corren al Espíritu Santo, entonces hay un espíritu de muerte. Claro. O sea, ese embrión ahorca ese cordón ahorca al embrión porque el diablo lo primero que quiere es destruir a ese bebé, ¿no? Tal cual. En realidad no quiere destruir al bebé, quiere destruir a la madre, ¿no? Porque después imagínate que si ese bebito se muere porque se murió con la atadura del cordón umbilical, ese bebito no va al cielo, no es que a la mamá la quiere destruir, y la culpa, ¿no? A la mamá porque la culpa le queda a la mamá. Porque le deja culpa a la mamá, claro. Uh-huh. Por la culpa de la mamá, claro. Así que bueno, igual convengamos que no todos los bebitos que nacen con vuelta de cordón es porque la mamá lo rechazó, ¿no? A veces sucede que nacen con vuelta de cordón porque, claro, no sé, la idea no es, algo pasó, ¿viste? La idea no es generalizar, pero que pasa. Cuando hablamos de estadística, claro, también con otros hermanos, con otros pastores que tienen mucha más experiencia que nosotros, esto lo hemos hablado bastante, lo hemos escuchado al pastor Botari hablar de este tema, Pablo. Hay una estadística, el Ministerio del Evangelista Anacondia también tiene su propia estadística, vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Tenemos que hablar de más de un 80% de personas dentro de nuestras congregaciones que están atadas a temores o a odios. Y ahora vamos a entrar un poquito en el tema del odio, los minutos que nos quedan. ¿Qué tema ese? Porque el Padre Nuestro nos condiciona, que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Lo dice así el Padre Nuestro, que justamente parte del cristianismo se ha encargado de recortar el Padre Nuestro, porque justamente no se reza, como dice esa parte del cristianismo en su totalidad, porque el Padre Nuestro al final dice, porque el que no perdona no puede ser perdonado. Ahora bien, seguime en este pensamiento, Alba.
Lo primero que necesita el ser humano es recibir, para ser salvo, recibir el perdón de Dios que viene otorgado a través de Cristo Jesús en el derramamiento de su sangre. Pero también el Padre Nuestro nos condiciona a que nosotros debemos de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, porque el perdón no es un sentimiento, sino que es una decisión. Estando en Cristo, tenemos que soltar ese perdón. Y si no lo queremos soltar, no somos perdonados. Y si vamos un poquito más para atrás, no somos salvos. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Nosotros tenemos que, nuestra misión y nuestro proceso hasta que estemos en la presencia del Señor es parecernos más al Señor Jesús. Sí. Y una de las primeras cosas que a él más le dolió y más le costó fue morirse en la cruz, ¿no? De hecho, le pide a Dios que pase de él rápido esa copa y su sufrimiento era sufrimiento con gotas de sangre, ¿no? Y él muere en la cruz para que se cumpla el perdón de nuestros pecados, ¿no? Sí. Y el perdón en sí, la palabra perdón empieza con ese momento tan fundamental y exclusivo dentro de la Biblia, ¿no? Por la cual nosotros somos nuevas criaturas. Claro. Entonces, el perdón es algo que es fundamental para cualquier proceso cristiano, ¿no? Sin perdón nosotros no vamos a tener santidad, si nosotros no perdonamos no vamos a llegar nunca a la altura de Cristo, si no perdonamos estamos absolutamente limitados. O sea, el perdón es lo que nos limita a todo. Uh-huh. Y una de las tendencias más naturales que tenemos en nuestra vieja naturaleza es ponernos orgullosos de decir, bueno, yo lo perdono, pero que no pase nunca más y que si se murió que se quede bien allá arriba y que yo lo veo, me voy a la vereda de enfrente, pero lo perdono. Eso no es perdonar. Sí. Entonces, ya antes de estar en Cristo, ¿viste? Se usa ese vocabulario, sí. Y a mí no me hagas nada, porque una vez que vos me hiciste algo, para mí te moriste y te moriste. Y se dice de manera orgullosa, ¿viste? Se hace alarde de eso. Guapo. Y cuando llegamos a Cristo, muchas veces traemos esa herencia, ¿viste? De que nuestro carácter es así. Yo soy muy bueno, pero cuando me enojo, Bueno. Y, me agarra la tanada. Claro, ¿cómo hacemos para cambiar todo ese speech que tenemos por años? ¿No? Porque uno dice, bueno, hay que perdonar, no sé, es complicado perdonar a alguien que me violó, es complicado perdonar a mi mamá que me abortó, bueno, ya es un tema más profundo. Pero vayamos a cosas más simples, ¿no? Porque a veces nosotros estamos aconsejando a que perdonen al hombre que la violó, pero nosotros no perdonamos a la vecina porque nos tira la basura. Claro. O no perdonamos al hermano porque me mira raro. Entonces, le presté dinero y no me lo devolvió nunca. Claro, le presté plata y no me la devolvió, y mirá de que se la da al hermanito, y pasó a cantar y a mí no me devolvió la plata. Entonces, hay perdones que están en la iglesia enquistados, ¿viste? Y que son tan peligrosos. Ahora yo no hago idolatría, voy todos los domingos a la iglesia, pero diezmo, y hago un montón de cosas, pero yo no perdoné a un hermano porque se me antojó no perdonarlo. El espíritu de falta de perdón se inquista dentro de mi persona y ya voy a empezar a dejar de perdonar a muchas cosas de distintos hermanos que me hacen algo dentro de la iglesia. Bien, pero perdono al pastor porque no me miró. El Padre Nuestro nos condiciona que el que no perdona no puede ser perdonado. Y yo sé que nos están escuchando y viendo a través del Facebook Miguel Ángel Ricciardelli y Iglesia Centro Alén, y nos están escuchando. Y por ahí alguno dice, bueno, pero estos dos están hablando como en el sofá de la casa, de entre casa. ¿Qué saben lo que me hicieron a mí? Y hay situaciones que son difíciles de perdonar, eso es verdad. Pero la enseñanza está en el mismo Jesucristo. Cuando Jesús dice, y lo acabás de nombrar recién, hace unos minutos atrás, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, era porque a Jesús le estaba costando perdonarnos, porque encima sobre él iba cargado el pecado de todos nosotros, no su pecado, sino el pecado de cosas que él no tenía nada que ver.
Entonces él no tenía nada que ver y nos perdona a nosotros. Claro, y él toma la decisión, que ese es el punto donde tenemos que llegar en este momento sobre el perdón, de que tomemos la decisión, el sentimiento, el afecto, el cariño, lo pondrá el Señor, pero con el tiempo, pero nosotros tenemos que decidir soltar el perdón, aún a personas que ya han fallecido. Por supuesto, a esas personas no las podemos bendecir porque fallecieron, pero la oración correcta, si la persona vive, es: Señor, perdono por esto, porque me hizo esto, con lujo de detalle, y le bendigo, Alba, y le bendigo, y le bendigo, claro, porque Jesús lo decidió a tal punto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y algunos dirán: bueno, pero viejo, fue Jesús. Pero ese es el modelo a seguir. Cuando nosotros decidimos perdonar, como me pasó una vez con una hermana, me dijo: bueno, si usted quiere que oremos, bueno, vamos a orar. Como diciendo, si usted le quiere perdonar, perdónele, pero yo no le perdono. Sin embargo, cuando la llevé al plano de perdonar a la nuera, la persona se empezó a quebrar, empezó el Espíritu Santo a obrar, se empezó a ver en su rostro las lágrimas. Yo ya me di cuenta que tenía la victoria. Esa mujer estaba con esos puff porque vivía enferma del asma, y cuando quedó libre, Alba, revolvió el puff y se tomó todo el aire, que casi quedamos sin aire lo que estábamos adentro de esa oficina ministrándole, Alba. Esa persona quedó libre y se sanó del asma, porque pudo perdonar, porque decidió perdonar. La falta de perdón es uno de los yugos más pesados que el diablo pone en el cuerpo. Claro. Todas las ataduras espirituales te provoca, te sentís mal, pero la falta de perdón para mí es una de las cosas que provoca más angustia, lo que provoca y que afecta a todo el cuerpo, claro, ¿no? Físico, porque la falta de perdón genera problemas físicos, depresión nerviosa, huesos. Depresión nerviosa, enojo. Las personas que no pueden perdonar tienen por lo general muy mal carácter, divertículos, problemas en la piel. No pueden, no tienen, sienten problemas, ya te digo, las cervicales. Mira, yo hace muchos años había ministrado a una señora que ella era italiana, ¿viste? Entonces, el marido viene para acá y a los 13 años, no me acuerdo, ella creía que tenía 15 años, 16. Viste que una señora que no sé si ahora vivirá, yo te hablo un montón de años atrás. El marido hace que ella venga, viste que primero venía él, después venía ella. Y le promete que cuando iban a pasar unos años, ponerle 10 años, iban a volver a Italia. Obviamente nunca volvieron a Italia. Se murió la mamá de ella, se murió el papá, se murieron los hermanos, se murieron todos en Italia, pero él nunca la llevó a Italia. Esta mujer caminaba absolutamente encorvada, directamente era una joroba caminando. ¿Sabés que a la noche dormía con un cuchillo para que él no la tocara? Era tanto el odio que sentía por ese hombre que a la noche ella dormía con ese cuchillo porque él no la podía tocar. Me acuerdo que obviamente la causa era una mujer absolutamente apática, claro, hermética, era una mujer solitaria, era una mujer huraña, era una mujer, la vida y el odio le había pasado por encima. Imagínate, 25 años tendría, cuando yo la ministré tendría 70, mirá, una vida de odio, hizo que sus hijos se alejaran. Y bueno, llegó el punto que ella no se podía levantar de una claro, silla de ruedas porque estaba totalmente tullida. Y me acuerdo que le dije, mirá, esto es muy simple y al mismo tiempo tan complicado. Tu falta de odio hizo que vos estés enferma como estás. Sí. Y si no perdonás, y vas a seguir en la silla de ruedas, no te vas a poder levantar de la silla de ruedas. Y no vas a poder respirar, y no vas a... Si vos perdonás, vas a ver que va a haber una libertad total, y no importa la edad, todo va a volver a su normalidad, porque lo que Dios quiere Amén. Es que vos cumplas lo que le pidió a Jesús que hiciera. Dios le pide a Jesús que pasara, que viviera ese rato amargo, claro, que cuando él terminara de vivir ese rato amargo,
todo iba a ser felicidad y gloria. Y Jesús vivió ese rato amargo, muy duro, y después resucitó. Aleluya. Entonces ella tenía que resucitar de nuevo, dejando ese trago amargo. Yo le dije, mira, vos vas a resucitar. Si vos perdonás, vas a ver que tu cuerpo va a tomar nueva vitalidad y todo va a volver a su cauce. Así fue. Ella perdonó y con el tiempo pudo volver a caminar. Se empezó a enderezar un poco, pero realmente sus hijos volvieron. Realmente ella tuvo que pasar el trago amargo que el Señor Jesús vivió y resucitar en gloria, ¿no? Así que bueno, el odio es algo más común de lo que nosotros pensamos. Y es muy... se esconde mucho el odio, ¿viste? El odio es algo que se esconde, porque donde el enemigo tiene mucha autoridad. Y también el odio es engañador, porque ¿qué pasa? Nos agarra la religiosidad y solemos escuchar, no, pero yo no le hice nada a nadie, él me hizo esto, aquello y lo otro, pero está todo bien, pastor, yo ya le he perdonado en la oración íntima. Pero no me vaya a pedir que este fin de año pase Navidad junto a él o ella, ¿no es cierto? Claro. Lo que hablamos, ves, ahí todavía no está en tiempo de administración. Es interesante, ya con esto vamos a cerrar este cuarto encuentro de charla con Alba Palacios. Después vamos a ir al quinto la semana que viene, si Dios quiere, y vamos a estar hablando de las ataduras en el área del cuerpo, que tiene que ver con todo lo sexual. Y yo sé que vamos a tener un lindo programa para la gloria de Dios. Pero lo que acaba de decir es importantísimo. Hay un tiempo, un kairos. El kairos es el tiempo específico de Dios, ¿no es cierto? Hay un tiempo para conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y hay un kairos, es decir, un tiempo específico para conocerlo a Cristo como lo que es, el libertador con mayúscula. Los pastores tenemos la posibilidad, los líderes, los que enseñamos la palabra, tenemos la posibilidad de acelerar este kairos en la vida de las personas, que es con la enseñanza. Si nosotros no hablamos sobre las ataduras espirituales que un creyente puede padecer, y la congregación nunca va a vivir ese kairos para ser libre, Alba. Obvio, claro. Lo más hermoso es tener una iglesia libre y sana. Y lo más hermoso es ver cómo las personas quedan sanas y libres. Claro. Miguel, ¿viste? Es algo que solamente cuando uno lo vivencia puede disfrutar de cuán limitado estamos cuando no somos totalmente libres. Porque vos como que tenemos una... Vos tenés al hermano y la hermana que el domingo escucha el mensaje: hay que ganar almas, hay que evangelizar, hay que servir, hay que suplir la necesidad sobre, valga la redundancia, los más necesitados. Y el hermano y la hermana está ahí sentado enroscándose porque quiere hacerlo, pero no puede. Como dijimos al principio, creo que en el primer encuentro, es como un Boeing 747, pero con un lastre que a tal punto carretea, pero que nunca toma vuelo. Entonces, si no nos sacamos ese lastre, ese peso, o como diga el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado y de todo peso que nos asedia, y corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ahora bien, hay carga, hay pecado, la sangre de Cristo nos limpia, pero hay pecados que tienen consecuencias de ataduras, y es necesario que alguien ore por nosotros. Cuando digo alguien, por supuesto, a una persona seria, a un hermano consagrado, para que después no se enteren de nuestra situación compartida, ¿no es cierto? Que pueda resguardar la integridad de la confesión, Alba. Claro. Mire, yo siempre digo, ¿no? Y a veces cuando nos juntamos con mis hermanos en la iglesia, en el grupo, yo digo siempre, ¿no? Es responsabilidad de uno guardar el secreto pastoral de las personas que ministramos. Claro. Y nosotros tenemos que rendir cuenta frente al Señor si hacemos abuso de secretos que las personas nos cuentan. Pero esto no tiene que limitar
a las personas para buscar ayuda, porque el Señor les va a poner la persona indicada en el momento. Mire, basta con que tengamos la intención de ser libres. Claro. Si a nosotros no viene la intención y el anhelo de ser libres, hay que solamente pedirle a Dios que suceda y hay que descansar, porque el Señor va a poner a la persona indicada en el momento indicado, en el lugar indicado. Yo siempre doy el ejemplo, yo a mis hijos o a mis nietos o a mis sobrinos, si voy a ir a trabajar, primero no lo voy a dejar con una niñera que no conozco los antecedentes. Tiene que ser una niñera muy buena, cosa de que si yo tengo balcón sabe que ella lo va a cuidar, no alguien que no conozco y que se va a dormir la siesta mientras el nenito puede ir al balcón. Claro. Esto es parecido. El Señor va a poner la mejor persona para cuidarlos a todos aquellos que quieren ser libres. Amén. Entonces, es la intención, porque el primero que quiere nuestra libertad para que lleguemos al señorío de su presencia es el Espíritu Santo. Seguro. Entonces, ¿cómo nos va a darnos la persona más, la persona adecuada? Seguro. Y sobre todo en estos tiempos, Miguel, sobre todo en estos tiempos que Él viene pronto, y ¿sabes qué? Yo estoy notando que Él quiere que todos estemos sentados a la mesa. Amén. Y se demora porque está esperando que vengan muchos para sentarse a la mesa con nosotros. Amén, Alba. Entonces, si me permitís, yo quiero orar por las personas ahora, queremos orar juntos, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan sentir, apretar ese botón del lado de adentro y tener la iniciativa de decir en su corazón, yo con alguien tengo que hablar. Llámese pastor, llámese esposa del pastor, llámese diácono, llámese anciano. Padre, en esta hora me pongo de acuerdo con Alba para bendecir a la audiencia, para que inquietes cada corazón de nuestros hermanos que nos están viendo y que nos están escuchando. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz la obra de redarguir de pecado, de juicio y de verdad. Quita toda vergüenza, quita, Señor, todo temor ahora, todo yugo de temor se ha roto ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, para que la luz del Evangelio resplandezca en la vida de nuestros hermanos y busquen a alguien para ser ministrados. Gracias por este tiempo. Amén. Gracias, Señor, porque nos da la posibilidad con Alba de hablar así como de entre casa, para que se pueda entender bien, de tener esta charla. Queremos ir por más. Bendecimos a la audiencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Alba, por tu tiempo. Bueno, no, de nada, un besito, bendiciones. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego.